Tú que estás ahí escuchando este video, escucha ahora con mucha atención y presta toda la atención posible. Pueblo de Dios, es necesario que tú veas este video hasta el final, porque algo grande Dios está revelando, algo terrible está por suceder y está siendo revelado en este video. Así que quédate hasta el final del video si quieres que Dios hable a tu vida. Si necesitas una palabra de parte de Dios, quédate hasta el final. Mira el video. Bendiciones. Shalom, Ubraja. Si estás atento a las cosas que el Señor me muestra, entonces fuiste testigo de esta profecía. Y a Brasil, porque vi decenas de muertos, de fallecidos, tirados. Una hilera de cuerpos se amontona en la calle en un barrio de favelas de Río de Janeiro. Madres y familiares lloran, la mayoría jóvenes. Los vecinos llevan 24 horas sin avionetas. Tal y como viste, el Señor a mí me mostró que ocurriría algo muy fuerte en Brasil, donde veía decenas de muertos tirados. Eso fue, hermano, ese video fue grabado en julio. Lo subimos de este año y dijimos que Dios me estaba mostrando algo muy fuerte, porque Dios iba a llamar la atención de Brasil en el año 2026. Esto que acaba de pasar, le voy a llamar un nombre porque, como le dije en el video, porque no puedo decir lo que pasó ahí en realidad, lo que pasó no puedo decirlo, ya que quizá me banearían el video, que comienza con la palabra más pip, usted sabe, digamos que un accidente, este accidente que pasó en Brasil, de manera trágica, de manera fuerte, o digámosle también esta tragedia que pasó, que marcó Brasil, hermano, más de 160 muertos tirados en el piso, hermano, algo muy fuerte, algo poco antes visto, y la verdad que fue algo que esta nación, hermano, o sea, madres que están llorando, madres están en luto, porque no fue algo bueno lo que pasó. Tampoco, hermano, pues la nación quería que esto sucediera, pero así pasa, hermano, con la delincuencia y las leyes establecidas. Todo el que va en contra de las leyes, pues será quebrantado por la misma justicia. Entonces, estos antisociales perdieron la vida, hermano, en este hecho, lamentablemente. Que yo como profeta, hermano, no me alegro, sino que le pido a Dios que tenga misericordia y que consuele a esas madres, porque sé que es algo difícil, es algo fuerte, hermano, perder la vida de esta manera, y mala madre como deben de estar, yo me imagino. Pero como profeta de Dios, yo estoy, hermano, para intermediar y para orar, para que Dios tenga misericordia, para que el Señor tenga piedad de esto y las cosas, hermanos, pues no se salgan de control, no se salgan de control. Como profeta de Dios, hermano, mi asignación es orar a Dios. Mas, sin embargo, lo que Dios me muestra se cumple. Yo le dije a usted que yo veía, hermano, tuve una visión donde Dios me decía, dile que voy a llamarle la atención a Brasil en el 2026. Y ahí mismo vi muchos cadáveres, no uno ni dos, hermanos, cientos, decenas, digo en el video, de cadáveres, lamentablemente, hermano, tirado en el piso. Y yo digo algo que parece ser, hermano, digo la palabra accidente, porque, hermano, porque no puedo decir la palabra que es en realidad. Repito, masacre, usted sabe a qué me refiero, hermano. No lo puedo decir porque quizás me mandan un extraño, me ponen el video en amarillo o me dan, hermano, un baneo. Entonces, tengo que ser un poco sabio, hermano, al hablar por aquí, por esta plataforma. Amén. Hay ciertas palabras que no se pueden decir porque son muy fuertes. Entonces, dice la Biblia, hermano, que Dios no hará nada sin antes revelárselo a sus siervos, los profetas. Tenemos años profetizando lo que va a pasar en las naciones, pero lamentablemente, por alguna otra razón, la gente no quiere volverse a Dios, la gente no quiere buscar al Señor. Y después que pasan las cosas, la gente quiere echarle la culpa a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con sus delitos y pecados de por Dios. La gente, hermano, quiere las cosas fácil, y después, hermano, que le llegan las consecuencias de esas decisiones, son los primeros que van a echarle la culpa a Dios, cuando Dios no tiene nada que ver con lo que ellos hicieron. Entonces, literalmente, Dios nos está mandando a volvernos a Él. Literalmente, Dios nos está mandando a buscarlo a Él. ¿Por qué? Porque estamos en los últimos días, estamos en los últimos tiempos, pero lamentablemente no es todo el mundo que está dispuesto a que Dios los cambie, a que Dios los transforme. ¿Por qué? Porque lamentablemente hay personas que se lucran del mal
de otros, así como usted lo escucha. Se lucran del mal de otros, o sea, a ellos les conviene que las cosas estén mal, muy mal, porque esto para ellos es una ganancia, lamentablemente. Esto no es nada para lo que va a suceder en Brasil. Esto apenas es una llamada de emergencia. Lo fuerte viene en el 2026, porque Dios me habló del 2026 y me habló de esta masacre que se acaba de cumplir, de esta tragedia, hermano, por así decir. Que Dios tenga misericordia, hermano, porque vienen días más fuertes y más duros para la nación de Brasil. En un operativo policial realizado meticulosamente con inteligencia, escuche bien, de Estado, pudieron penetrar, hermano, a estas favelas, donde en intercambio de disparos, más de 160 personas, jóvenes y hasta militares, cayeron dados de bajas, lamentablemente. Una palabra que no la puedo mencionar aquí, hermano, lo que fue eso. Que Dios tenga misericordia. Pero esos son los caminos del impío, señores, que van de mal en peor. Eso es lo que le espera, hermano, al impío. No podemos esperar nada bueno cuando se trabaja de parte del lado del mal. Estos jóvenes no debieron por qué terminar así, pero lamentablemente la paga del pecado es la muerte. Tú no puedes estar por ahí haciendo cosas y después querer que todo te salga bien, porque mal sirve el diablo, mal paga el diablo a quien bien le sirve. Dice un refrán por ahí, mal paga Satanás a quien bien le sirve. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermano, como humanidad? Volvernos a Dios, entender que estamos en los últimos días, en los últimos tiempos. Pero más sin embargo, hay que ser sincero, hay personas que no les interesa volverse a Dios, personas que no les interesa volverse al Señor, porque su designio, los caminos de ellos van de continuo al mal, lamentablemente. Entonces, como profeta de Dios, lo que nosotros hacemos es advertir las cosas para que la gente se libre. Si estos jóvenes hubiesen escuchado ese video de profecía, que se lo voy a dejar aquí en el link de los comentarios, donde Dios me habló, que vi, hermano, una catástrofe, un accidente, hermano, donde mucha gente perdería la vida. Vi decenas de gente tirado en el asfalto, en la calle. Y ahí están en línea, hermano, como Dios me lo mostró. Yo vi mucho, hermano, no fue uno, ni dos, ni tres. Dije decenas y decenas de fallecidos. Esta tragedia, hermano. Y así mismo se cumplió. Ahí está el link del video. Y Dios me mostró el nombre del país, Brasil, que esto iba a marcar Brasil. Y me dijo que no era todo, porque en el 2026 Dios va a llamar la atención. Eso fue lo que me dijo. No puedo ponerle ni quitarle a lo que Dios me habla, hermano. Digo las cosas como Dios me las muestra. Fui claro, hermano, donde dije no uno ni dos. Muchos fallecidos, muchos muertos, hermano. Mucha gente vio ese video, lo saqué en julio del año 2025. Lo que pasa es que la gente no quiere volverse a Dios. Las personas, hermano, les encanta el mal. Les encanta, se congracian con la maldad. Porque de alguna u otra manera se sienten identificados. Porque de alguna u otra manera les encanta el mal. Sí, así como lo oyes. Les encanta el mal. Les encanta el mal. Les encanta, hermano, hacer maldad. Y después se llaman hijos de Dios. Después muchos dicen, no, porque somos hijos de Dios. Y a los hijos de Dios nada nos va a detener. Siempre con Dios. Siempre con el Señor y haciendo brujería. Siempre con el Señor y haciendo maldades al prójimo. ¿Quién le dijo a usted? ¿Quién le dijo a usted que los hijos de Dios hacen maldades? ¿Quién le dijo a usted que los hijos de Dios hacen el mal? Los hijos de Dios no hacen el mal. Los hijos de Dios no andan practicando las injusticias. Pero así hay una generación que cree que todo lo que hace está bien. Y que al final no van a tener consecuencia del mal que ellos hacen. Sí, señores, es así. Personas que están lejos del orden de Dios. Personas que están lejos, hermano, del orden del Señor. ¿Y sabe qué es lo fuerte? Que se congracian y les encanta hacer el mal. Les encanta hacer maldad. Y ellos creen que Dios está apoyando sus delitos y pecados. Se les olvida a ellos que Dios no es como los hombres. Pero como profeta de Dios nosotros llamamos la atención para que la gente se vuelva a Dios. Ahora, ¿cuál es el problema? No todo el mundo está dispuesto a volverse a Dios. Hay gente que les encanta la maldad y nunca pararán de hacer maldad. Así de sencillo. Nunca pararán de hacer maldad. Porque ellos se congracian en esto. Nosotros como profetas le advertimos, le decimos que no hagan las cosas, pero la gente no quiere escuchar, señores. Así de sencillo. A la gente les importa la maldad más que la verdad, más que la justicia. Porque, repito otra vez, por alguna otra razón, hay personas que creen que esto le deja más.
Que Dios tenga misericordia de estas madres que quedan en luto por esta tragedia enorme que acaba de pasar en la nación de Brasil. Dios tenga misericordia, Dios tenga piedad. Yo seguiré diciendo lo que Dios me habla, no voy a callar. Amén. El que tenga oídos para entender lo que el Espíritu dice, pues que entienda, que oiga, porque son momentos fuertes los que vienen, son momentos difíciles los que se aproximan, y nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar nada más y nada menos que a la expectativa de lo que Dios va a hacer, pero no con una expectativa mala, sino con una expectativa buena. Y oro a Dios para que Dios tenga misericordia, para que Dios tenga piedad y todo salga bien, todo salga como tiene que salir en el Señor, porque sé perfectamente que lo que viene no es bueno. Sí, sé perfectamente que lo que se aproxima no es bueno de ninguna forma ni de ninguna manera. Y por eso Dios está pidiendo a las personas que lo busquen de todo corazón, que lo busquen de todo corazón, porque lo que viene no es bueno. Lo que viene es algo brutal y terrible. Sí, señores, lo que viene es algo brutal y terrible. ¿Por qué hablo así? Porque sé lo que viene, porque sé lo que va a ocurrir, sé lo que va a pasar, sé lo que se va a aproximar. Y como hombres y mujeres de Dios tenemos que orar por las naciones. Tenemos que orar por las naciones, tenemos que orar por las personas. El problema está en que no todo el mundo está de acuerdo con lo que yo digo. Hay personas que se les hace más fácil criticar, hablar disparate, perseguir a los profetas, a los ungidos de Dios, antes que arrodillarse a orar y pedirle a Dios misericordia. Discúlpeme si sea tan claro y tan directo, pero no puedo maquillar las cosas. Tampoco me retracto de lo que digo, porque los profetas ni se retractan ni dan explicaciones. A mí usted nunca me volverá a ver dando explicaciones acerca de algo. Lo que dije lo dije y punto. No me retracto ni doy explicaciones. Al final la gente va a entender lo que quiere entender y punto. Amén. Yo digo lo que digo y Dios se hace cargo y punto. Yo no tengo que dar explicaciones y mucho menos salgo a retractarme. Nunca me he retractado, pero antes yo como que le maquillaba las cosas mucho a la gente. Mira, para que tú entiendas que esto es así, que te va a meter en un lío. Mire, diga lo que usted quiera. Aquí el que sabe es Jehová. Aquí el que sabe es el Señor. Aquí el que sabe es el Señor. Aquí el que sabe es Yahweh de los ejércitos. Amén. Así que hay que orar, hermano. Hay que buscar a Dios. Hay que volvernos al Señor, porque estamos en los últimos días. Estamos en días donde no podemos, hermano, jugar al gato y al ratón, al brinca la tablita, bríncala tú ahora, que ya yo me cansé. No, es tiempo, hermano, de ahora más que nunca volvernos a Dios. Ahora más que nunca es tiempo de volvernos a Dios y de ver en qué tiempo estamos, en qué temporada, en qué momento estamos nosotros como pueblo de Dios. Porque los días que vienen no son buenos, son días malos, días difíciles, días terroríficos. Sí, días de maldad. Pero nadie quiere hacerle caso a Dios. Yo digo las cosas, hermano, antes de que sucedan, para que después no digan, no, que eso no fue así. No, que es que tú no dijiste eso, nada. ¿Dónde está el video? Todos nuestros videos son subidos a YouTube. Tienen la fecha, ahí está. Yo le voy a dejar de este video que yo le estoy dando, le voy a dejar el link aquí en los comentarios. Amén. De lo que Dios me habló que iba a suceder, que dije que vi cientos de muertos en Brasil, hermano. Decenas y decenas fue la palabra que dije. Tirado en el piso, muerto. Mucha gente, hermano. Lamentablemente. Lamentablemente. Yo no digo las cosas para querer quedar bien con nadie. Soy real. Soy bastante real, bastante claro cuando digo las cosas, hermano, porque me hago cargo de lo que Dios me habla. De lo que Dios me habla no, pero de lo que Dios me habla sí. Y muchas veces que yo callé. Yo prefiero, hermano, callar algo que Dios me dijo a decir algo que Dios nunca me dijo. Y yo por eso, hermano, por ese temor callé mucho tiempo. ¿Usted entendió lo que yo dije? Que yo prefiero callar algo que Dios me dijo a decir algo que Dios nunca me dijo. Lo que pasa es que a la gente le gusta la falsedad. Cuando aparece un profeta de verdad, ¿dónde están?
echándole malos comentarios, atacándolo, persiguiéndolo, porque los profetas de verdad portan un ADN genuino de Dios. Y a la gente que no está bien le molesta lo genuino de Dios, porque lo va a descubrir. La Biblia dice que no hay nada oculto que no salga a la luz. Y dice que la tiniebla no le gusta la luz porque las cosas serán alumbradas. Cuando la luz y la tiniebla se juntan, lo que está en tiniebla, dice, cuando llega la luz va a salir lo que está en la tiniebla, dice el apóstol Pablo. Entonces hay gente que no le gusta lo verdadero de Dios porque tu luz está alumbrando la tiniebla de ellos y lo que ellos tienen escondido va a salir a la luz. ¿Le llegaste? ¿Le entendiste? Entonces por eso es que no te aceptan, por eso es que no te quieren. Pero bienaventurado al que Dios llamó, porque nada ni nadie lo puede detener. Nadie puede contra un hombre o una mujer que Dios llamó de verdad. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, dámele like al video. Sígueme en Facebook para oración como Dionis de la Rosa, en Instagram como Profeta Dionis de la Rosa, en TikTok como Profeta Dionis de la Rosa. No tenemos orfanato. Si te escriben para pedirte dinero de un supuesto orfanato, no soy yo. Aunque veas que esa cuenta tenga mi foto, no soy yo, son cuentas falsas. Repórtalas y bloquealas. Nosotros no pedimos ni tenemos orfanato. Suscríbete a este canal. Dios te bendiga. Shalom. Ubraja. Existe un lugar que la gente nombra y del que muy pocos hablan con conocimiento real. Un lugar que algunos han descartado como una fantasía religiosa, como un mecanismo de control, como una historia inventada para mantener a la gente en línea. Yo también lo pensé durante 6 años, lo pensé exactamente así, hasta que fui ahí, no en sueños, no en visión, fui ahí. El día que caí desde ese techo en Atlanta, pensé que iba a morir. Era una caída de 3 pisos, y en los segundos que duró, mi mente ya había procesado la ecuación y había llegado a la misma conclusión. Esto es el final. Pero lo que nadie te prepara para entender, lo que ningún libro, ni película, ni sermón puede reproducir fielmente, es lo que pasa después de la caída. Lo que pasa cuando tu cuerpo queda en el suelo y tú sigues consciente, pero ya no estás dentro de él. Quédate conmigo hasta el final de este testimonio. No porque yo te lo pida, sino porque lo que voy a contarte en los próximos minutos tiene la capacidad de cambiar la manera en que ves tu propia vida, tus decisiones, tu eternidad. Y si llegas hasta el final, yo creo que vas a entender por qué este video llegó a tus ojos exactamente hoy. Mi nombre es Ricardo Arévalo. Nací en Guatemala, en un municipio pequeño del interior del país, a más de 3 horas de la capital. Un lugar donde la vida era simple, no fácil, pero sí coherente. Donde uno sabía de dónde venía y se suponía a dónde iba. Crecí en una familia evangélica, no de las que van a la iglesia una vez al mes cuando se sienten culpables ante las de verdad. Mi mamá era líder de alabanza, mi papá era diácono. Mis hermanos y yo crecimos en los pasillos de la iglesia, como otros niños crecen en canchas de fútbol. Era nuestro territorio natural, el lugar donde nos sentíamos en casa, el espacio que definía el ritmo de nuestra semana. Domingo en la mañana, miércoles en la noche, viernes reunión de jóvenes y sábado, si había algún evento especial, también sábado. Yo creía no de la manera superficial en que a veces se cree cuando uno es niño, repitiendo lo que escucha en casa sin haberlo procesado realmente. Creía de adentro hacia afuera. Me sabía versículos de memoria, no porque nadie me obligara, sino porque me llenaban de algo que no sabía nombrar entonces, pero que hoy reconozco como paz. La sensación de que hay algo más grande que yo sosteniendo todo, y que ese algo me conoce y me quiere. Eso, para un niño de 7 años, es extraordinariamente tranquilizador. Tenía un hermano Mayo R que se llamaba Jesús, en 3 años Mayo R que yo. Era el tipo de persona que uno conoce pocas veces en la vida, genuinamente bueno. No de la manera performativa en que algunas personas exhiben su bondad, sino de la manera callada y constante en que alguien que realmente cree en algo, lo vive. Jesús oraba de verdad, servía sin esperar reconocimiento, ayudaba a quien lo necesitaba sin calcular que iba a recibir a cambio. Era el cristiano que yo quería ser cuando creciera. Murió cuando yo tenía 19 años. Un accidente de motocicleta, un martes por la tarde, en una carretera que él había recorrido cientos de veces. No hubo señal de advertencia, no hubo una enfermedad que fuera preparando a la familia para lo inevitable, no hubo despedida. Solo un martes ordinario que se convirtió en el punto de quiebre de todo lo que yo creía. Recuerdo haber entrado a su cuarto esa noche, después del velorio, cuando todos los demás estaban en la sala llorando. Recuerdo haberme sentado en su cama con la Biblia de él en las manos. Era una Biblia vieja, subrayada en múltiples colores, con anotaciones en los márgenes con su letra apretada. La abrí sin saber en qué página. Cayó en el libro de Job y algo en mí se rompió
de una manera que nunca he podido describir con exactitud, pero que todos los que han perdido a alguien amado reconocerán. Fue el momento en que la fe dejó de ser un apoyo y se convirtió en una pregunta que no tenía respuesta satisfactoria. ¿Por qué Jesús? ¿Por qué el más fiel, el más entregado, el que nunca le dio la espalda, el que oraba cada mañana antes de salir? Si Dios era real y le importaba a su gente, ¿cómo se explicaba eso? ¿Cómo se reconciliaba la bondad de mi hermano con una muerte tan absurda, tan innecesaria, tan desprovista de significado aparente? No obtuve respuesta, solo silencio. Y en ese silencio, tomé la decisión más costosa de mi vida y decidí que Dios o no existía, o si existía, no valía la pena buscarlo. Cerré la Biblia. La dejé sobre la cama de mi hermano y no la volví a abrir en 6 años. Los meses que siguieron fueron de un vacío que no tenía fondo visible. Dejé la iglesia. Mis padres intentaron hablar conmigo, mis amigos de la congregación intentaron acercarse. Yo los evitaba con una habilidad que me sorprende ahora al recordarla. Me había vuelto experto en mantener distancia de todo lo que me recordaba, lo que había perdido no solo a Jesús, sino la fe que Él encarnaba, la certeza de que había un sentido detrás de todo. A los 22 años decidí emigrar. No fue una decisión planificada, fue una huida disfrazada de ambición económica. Tenía un número de teléfono en un papel, el contacto de un hombre llamado Don Ramón, que trabajaba en construcción en Atlanta, y que le había dicho a alguien más que él podía conseguir trabajo a quien llegara con ganas de trabajar. Con eso y con lo poco que tenía ahorrado, me fui. El camino hasta Estados Unidos duró 21 días. No voy a entrar en detalles sobre eso porque esa es otra historia que merece su propio espacio. Lo que sí voy a decir es que en esos 21 días vi cosas que le quitan a uno las últimas ilusiones que le quedaban sobre la bondad inherente del ser humano, y también vi cosas que, a pesar de todo, confirmaban que hay dignidad y solidaridad incluso en los contextos más extremos. Llegué a Atlanta exhausto, delgado, con la mochila que cargaba desde Guatemala y con la determinación silenciosa de alguien que no tiene nada que perder. Don Ramón cumplió su palabra. A los 3 días de llegar, ya estaba en un techo, instalando lamenas, cortando tiges, manejando pistolas de clavos bajo un sol que en verano puede sentirse como una condena. Me adaptó rápido, no porque me gustara especialmente, sino porque el trabajo físico tiene la ventaja de llenar la mente de cansancio, y el cansancio es el mejor anestésico para el tipo de dolor que yo cargaba. Así pasaron 3 años. Trabajo de lunes a sábado. Domingos en el apartamento viendo fútbol o durmiendo. Comida preparada en el microondas. Llamadas a mi mamá los domingos, cortas, en las que yo respondía bien a todo, aunque nada estuviera realmente bien. Vivía en la superficie de mi propia vida, moviéndome por inercia, sin dirección real, sin un norte que me importara de verdad. A veces, por accidente, escuchaba una canción cristiana en el teléfono de algún compañero y algo en el pecho se movía, como una brasa que aún no se ha apagado del todo bajo la ceniza. Pero yo la sofocaba antes de que se convirtiera en llama. No quería sentir eso. Sentirlo significaba abrir una puerta que yo había decidido mantener cerrada. Lo que no sabía es que hay puertas que no se cierran con decisiones humanas. Era martes 12 de octubre. El cielo estaba encapotado, pero sin amenaza de lluvia. La temperatura rondaba los 16 grados, lo suficientemente fría para que el trabajo fuera cómodo, lo suficientemente nublada para que las horas pasaran sin el castigo del sol directo de verano. Era, por todos los indicadores posibles, un día normal. Trabajábamos en la remodelación de un edificio de 3 pisos en un barrio residencial al norte de Atlanta. Era un proyecto de varios días. Yo ya conocía bien la estructura, había estado en todos los niveles, sabía dónde pisaba con seguridad y dónde había que tener cuidado con la inclinación de la pendiente. Era trabajo de rutina, el tipo de trabajo que uno hace sin pensar demasiado porque el cuerpo ya lo tiene automatizado. Esa mañana me levanté con algo que no supe identificar en el momento. Una sensación extraña, difusa, como cuando uno despierta de un sueño que no recuerda, pero cuya emoción persiste. No era miedo, exactamente. Era más bien una especie de pesadez, como si el aire estuviera un poco más denso que de costumbre, como si el mundo tuviera 1/10 de segundo de retraso en sus movimientos. Lo descarté como el resultado de no haber dormido bien. A las 10 de la mañana estaba en el 3er nivel, en la sección noroeste del techo, instalando una franja de láminas cerca del borde exterior. Había hecho esto decenas de veces. El borde tenía una baranda de seguridad para ir a baja,
del tipo que está ahí más para cumplir con el reglamento que para ofrecer protección real. Mi compañero Daniel estaba a unos 4 metros de mí, trabajando en la sección adyacente. Podía escuchar la radio que alguien había subido, y que sonaba con una mezcla de reggaetón y cumbia a un volumen moderado. El accidente duró menos de un segundo. Fui a dar un paso lateral para alcanzar la siguiente sección, y el pie buscó una superficie que no estaba ahí. La lámina mojada por el rocío de la mañana no ofreció ninguna resistencia. El cuerpo se inclinó hacia adelante con esa aceleración traicionera de la gravedad que parece más rápida cuando uno no la espera. Las manos intentaron agarrar algo no había nata. White high. En los primeros instantes de la caída, el tiempo hizo algo que no tiene explicación física, pero que quienes han vivido algo similar van a reconocer. Se estiró, cada fracción de segundo se expandió hasta contener pensamientos completos, imágenes nítidas, sensaciones plenas. Vi el cielo gris de Atlanta, vi el borde del techo pasando por encima de mí a medida que caía. Vi una paloma que estaba posada en la cornisa del edificio de enfrente y que alzó el vuelo asustada por el ruido que yo hacía al caer. Lo vi todo con una claridad perfecta, casi fotográfica, y en medio de ese tiempo extendido, un pensamiento apareció, no formado por mí, sino recibido, como si viniera de afuera, como si alguien lo hubiera depositado en mi mente justo en ese momento en Dios. Si existes, no pude terminarlo. El cuerpo golpeó el cemento. El impacto fue brutal. Muñeca derecha absorbiendo parte del golpe, costillas izquierdas contra el suelo, cabeza rebotando a pesar del casco. Escuché el grito de Daniel desde arriba. Escuché otros gritos más lejos. Y entonces algo muy extraño pasó. To do, say the two. No el dolor, no el miedo, todo lo demás. El sonido se cortó como cuando cortas la luz de un cuarto. El movimiento se congeló. La realidad entera pulsó un botón de pausa que nadie había anunciado. Y en ese silencio imposible, Avery Laws oyó. Estaba viendo mi propio cuerpo desde arriba, desde aproximadamente 3 metros de altura. Suspendido en el aire sin ninguna razón física que lo justificara, yo observaba la escena de mi propio accidente. Mi cuerpo estaba en el suelo, inmóvil, en una posición que no era natural. El casco desplazado a la izquierda, el brazo derecho en un ángulo equivocado, una mancha de sangre formándose lentamente bajo la cabeza. Daniel ya estaba bajando por las escaleras de emergencia, gritando mi nombre. Escuché su voz llegar amortiguada, como si viniera desde el fondo de un pozo de agua en Tente Gritter. No salió ningún sonido. Intenté moverme hacia abajo. Reencontrarme con el cuerpo era como intentar agarrar agua con las manos, como intentar empujar el aire. Nada respondía. Era pura conciencia sin vehículo, presencia sin forma, existencia sin cuerpo. Y en esa condición, la sensación que se instaló primero no fue dolor ni confusión, sino una claridad aterradora. Sabía exactamente qué me estaba pasando, y la comprensión de eso era peor que cualquier ignorancia posible. Entonces, lo sentí. No los vi primero, lo sentí. Una presencia fría, densa, con la misma cualidad perturbadora que tiene una habitación donde ha ocurrido algo muy malo, y donde el aire mismo parece guardar el registro de ese evento. Venía de mis costados, de ambos costados simultáneamente, y cuando los vi, si es que ver es la palabra correcta para lo que ocurrió, porque en ese estado los sentidos no funcionan como aquí, algo en mí retrocedió con una violencia instintiva que no necesitaba pensamiento para activarse. No eran personas no eran animales, eran formas, entidades, presencias que tenían consistencia propia, pero que desafiaban cualquier categoría que yo pudiera aplicarles. Se movían con una lentitud deliberada, como quien no tiene prisa porque sabe que el tiempo ya no es una variable a considerar, y en su movimiento había algo que solo puedo describir como satisfacción. La satisfacción fría y calculada de alguien que ha estado esperando un resultado específico y finalmente lo está viendo materializarse. Una de ellas se acercó más y dijo, con una voz que no era sonido, sino algo que yo recibía directamente en el centro de mi ser: ahora es tarde. La otra simplemente observaba, y su silencio era más aterrador que las palabras de la primera, porque en su silencio había algo absoluto, la certeza inquebrantable de alguien que sabe que ya ganó y que no necesita celebrarlo porque el resultado es irreversible. Intenté escapar, no había a dónde. Sin cuerpo, sin gravedad, sin puntos de referencia, el movimiento no tiene dirección posible. Era como estar atrapado en un espacio que se definía solamente por lo que me rodeaba y que no tenía exterior. Y entonces el jalón comenzó
no gradual, no suave. Violento, repentino, una fuerza que tomó el centro de lo que yo era y comenzó a tirar hacia abajo con una determinación que no admitía resistencia. Traté de oponerme, no pude. Es como intentar nadar contra una corriente oceánica con los brazos atados. La voluntad existe, pero no tiene poder suficiente para cambiar lo que está pasando. Empecé a descender, pero no hacia el suelo, hacia algo debajo del suelo, debajo de todo lo que yo conocía como realidad. El mundo de arriba, Atlanta, el edificio, mi cuerpo, todo se fue reduciendo hasta ser un punto de luz que eventualmente desapareció también, y entonces comencé a escuchar los gritos. Primero uno, tenue, como desde muy lejos, luego más, luego docenas. Luego una multitud de voces que se superponían en capas, cada una con su propio timbre de dolor específico, cada una narrando en su manera de gritar una historia de sufrimiento que no tenía fecha de inicio ni final visible. Eran gritos humanos. Eso era lo más perturbador. No sonidos abstractos ni ruidos genéricos de terror. Voces humanas, con todo lo que eso implica en individualidad, historia, memoria, conciencia. Personas que habían sido personas, que habían tenido nombres y familias y días buenos y días malos, que habían reído y llorado y amado, y que ahora estaban ahí, en ese descenso, hacia lo que yo comenzaba a entender que era el destino final de ese viaje. Y mientras descendía rodeado de ese sonido que no tenía pausa ni misericordia, el calor comenzó a llegar. El calor no llegó gradualmente como cuando uno se acerca a un horno. Llegó de golpe total. Como pasar de un cuarto con aire acondicionado a la intemperie en el mediodía de agosto, multiplicado por un factor que no tengo número para nombrar. No era solo temperatura, era presencia de algo que quemaba de adentro hacia afuera, como si el calor tuviera intención propia, como si supiera exactamente a qué apuntar y lo estuviera haciendo con precisión. Y cuando la oscuridad se abrió, lo que vi me dejó sin la capacidad de articular ningún pensamiento coherente durante lo que pareció un tiempo largo. Fuego, en todas las direcciones posibles. No el fuego ordenado de una chimenea, ni el fuego controlado de una fogata que da calor y luz confortable. Fuego vivo, caótico, con movimiento propio, que iluminaba el espacio de una manera que producía más oscuridad que luz, que revelaba sin consolar, que mostraba exactamente lo que había, y no dejaba ninguna posibilidad de ignorarlo. Y en ese fuego había personas. No sombras genéricas, no figuras sin rostro en personas, con rasgos reconocibles, con expresiones que comunicaban no solo dolor físico, sino algo más profundo, más devastador a la conciencia de dónde estaban y por qué. Personas que gritaban no solo de dolor, sino de comprensión. El tipo de grito que sale cuando uno finalmente entiende algo que ya no puede cambiarse. Aterricé ahí, y en el instante en que lo hice, algo en mí supo sin necesitar confirmación externa. Con la misma certeza con que uno sabe que está despierto y no soñando, era el infierno. No el infierno de las representaciones artísticas medievales con demonios de cuernos y tridentes. No el infierno de las películas de terror con efectos especiales diseñados para impresionar. En el infierno real, el lugar al que van los que no vuelven. Y yo estaba ahí. Lo que me golpeó con más fuerza no fue el calor, aunque el calor era de una intensidad que no tiene paralelo en la experiencia humana normal. No fue el sonido, aunque los gritos eran omnipresentes e incesantes. Lo que me golpeó con más fuerza fue la conciencia. Ahí, en ese lugar, la mente estaba completamente despierta. No había posibilidad de distracción, de evasión, de ninguno de los mecanismos que usamos en la vida cotidiana para no tener que mirarnos de frente. Cada decisión que yo había tomado, cada momento en que había elegido el camino contrario al que sabía que era correcto, cada oración no hecha, cada vez que había sofocado esa llama que intentaba encenderse en el pecho cuando escuchaba una canción cristiana por accidente, todo estaba ahí, presente, claro, sin posibilidad de reinterpretación conveniente. No era juicio externo, era autoconocimiento completo. Yo sabía por qué estaba ahí. Lo sabía con la misma naturalidad y la misma precisión con que sé mi propio nombre. Y ese conocimiento no tenía ningún componente de sorpresa. Era simplemente la verdad, presentada sin edulcorantes. Intenté moverme. El espacio era una contradicción permanente e infinito, y completamente cerrado al mismo tiempo. Podía caminar en cualquier dirección sin encontrar un borde, sin encontrar una salida, sin encontrar nada que no fuera más de lo mismo. Intenté. Mi voz se sumó a los demás gritos sin que nadie la distinguiera, sin que nadie respondiera, sin que produjera ningún cambio en nada.
La ausencia de esperanza era física, no metafórica. Era algo que se podía palpar en ese ambiente con la misma certeza con que uno palpa el calor o la presión del aire. La esperanza, esa capacidad de imaginar que algo puede ser diferente de lo que es ahora, simplemente no existía en ese espacio. Había sido removida de la ecuación con la misma precisión quirúrgica con que se remueve un órgano. Lo que quedaba era solo presente eterno sin posibilidad de futuro diferente. Pensé en mi mamá. No como una distracción, sino como una realidad que persistía incluso ahí anos pertum. Ella existía, seguía orando por mí cada noche, seguía creyendo en un Dios que yo había rechazado. Pensé en mis compañeros de trabajo que probablemente en ese momento estaban llamando una ambulancia. Pensé en mi hermano Jesús, y algo en mí supo, con esa misma claridad de conocimiento directo que caracterizaba todo en ese lugar, que Él no estaba ahí, que Él estaba en otro lugar, que lo que Él había creído y vivido y defendido no era ingenuidad ni debilidad, sino la respuesta correcta a la pregunta más importante. Y esa comprensión, en ese contexto, fue el tipo de dolor que no tiene comparación posible. Entendí que lo que yo había interpretado como el silencio de Dios después de la muerte de Jesús no era la ausencia de Dios, era mi propio dolor gritando tan fuerte que no me dejaba escuchar otra cosa. Entendí que la pregunta que yo le había hecho a Dios, el ¿por qué Jesús?, tenía respuesta, pero yo había cerrado todas las puertas por las que esa respuesta podría haber llegado antes de darle tiempo de llegar. Entendí que 6 años de rabia y de incredulidad no me habían protegido de nada. Solo me habían conducido aquí. El tiempo en ese lugar no funciona como aquí. No sé cuánto tiempo en términos terrestres estuve ahí. Lo que sí sé es que llegó un momento en que ya no tenía fuerzas para intentar nada. No me rendí en el sentido de aceptar ese lugar como mi destino permanente. Me rendí en el sentido de que dejé de intentar resolverlo yo solo. Y en esa rendición, algo se abrió en una oración. No bonita, no correcta. No con el vocabulario aprendido en años de iglesia. Una oración de pura desesperación, desde el fondo de algo que ya no podía llamarse orgullo porque el orgullo se había quemado en los primeros minutos de ese calor. Desde lo más roto que yo había sido en mi vida, desde un lugar de quiebre total y absoluto, pronuncié un nombre que no había pronunciado en 6 años. Jesús, por favor. 2 palabras en 4 sílabas. Lo único que me quedaba y el universo entero se detuvo. No voy a inventar descripciones elaboradas para lo que pasó después, porque la verdad es que el lenguaje humano no está equipado para esto. Voy a intentar decirlo de la manera más honesta posible, sabiendo que cada palabra que elijo es una aproximación imperfecta a algo que excede la capacidad del lenguaje. Cuando pronuncié ese nombre, algo cambió, no progresivamente, instantáneamente. Como cuando se enciende una luz en un cuarto oscuro, el cambio no ocurre en etapas, ocurre de una sola vez, total e irrevocable. Los gritos que habían sido el fondo constante de toda esa experiencia se apagaron por un instante breve pero que contenía más significado que todo lo que había escuchado hasta ese punto. Y entonces llegó la luz, no luz física, no luz de ningún color que tenga nombre en ningún idioma. Era presencia, la misma manera en que el calor de ese lugar era presencia activa de algo que quería quemar. Esta luz era presencia activa de algo completamente diferente, presencia que no combatía la oscuridad, sino que la hacía irrelevante, que no luchaba contra el fuego, sino que lo volvía intrascendente. Era como si lo que había estado presente en ese lugar hasta ese momento fuera simplemente una ausencia y lo que llegó fuera lo que siempre debió haber estado ahí. Y en esa presencia, una voz, Ricardo, solo mi nombre, nada más sin palabras adicionales, sin explicación, sin preámbulo, solo mi nombre, y en la manera en que fue pronunciado, había algo que yo no puedo describir con exactitud, pero que reconocí de manera absoluta e inmediata, en un nivel más profundo que el pensamiento consciente, más profundo que la emoción, más profundo que cualquier estructura racional que yo pudiera interponer, era amor. No el amor humano que depende de condiciones, que fluctúa según el comportamiento del otro, que tiene un límite que se puede alcanzar. Era amor que me conocía completamente, que sabía exactamente qué había hecho yo con los 6 años anteriores, que había pensado de Dios, en qué términos lo había rechazado, con cuánta firmeza había cerrado cada puerta, y que seguía siendo amor a pesar de todo eso, sin disculpa de mi parte, sin méritos que presentar, sin nada que lo justificara desde mi lado de la ecuación. Era la gracia. Por primera vez en mi vida,
no como concepto teológico, sino como experiencia directa en la gracia de Dios, el amor que no se merece, la misericordia que no tiene condición previa, lo que yo no podía ganarme y que de todas formas me fue dado. Y entonces, no con palabras sonoras, sino con esa comunicación directa, que era la manera en que todo funcionaba en ese estado, escuché algo más. No, todavía no. Aún tienes algo que hacer. No supe qué respondería, no alcancé a formular ninguna pregunta, ninguna promesa, ningún gesto de contrición, que de todas formas habría sido insuficiente. Antes de que pudiera hacer nada, la fuerza que me jalaba de vuelta ya había comenzado. Y esta vez era completamente diferente, no violenta. Era como ser recogido por algo que sabe exactamente cómo sostenerte sin hacerte daño, como la manera en que un padre recoge a un hijo que se ha caído, con una firmeza que protege y una suavidad que consuela, y regresé. El dolor físico llegó primero. Dolor en el brazo, en el pecho, en la cabeza. Dolor real, corporal, del tipo que solo puede sentirse desde dentro de un cuerpo que respira y late y duele. Y nunca en toda mi vida el dolor me había parecido tan extraordinariamente bienvenido. Significaba que estaba adentro de nuevo. Significaba que el cuerpo seguía funcionando. Significaba que el regreso era real. Avery Loss oyó el cielo gris de Atlanta. La cara de Daniel, inclinada sobre mí, blanca como papel, con una expresión que nunca le había visto antes y que solo puedo describir como el alivio mezclado con el susto de alguien que pensó que había visto morir a alguien y está procesando que no fue así. Ricardo, ¿me escuchas? No te muevas, ya llamé al 911. Quería decirle tantas cosas. Quería decirle que había estado fuera del cuerpo, que había visto la escena del accidente desde arriba, que había ido a un lugar del que nadie regresa y que había regresado de todas formas. Pero lo único que pude hacer fue llorar. Llorar de una manera que nunca había llorado en mi vida. No de dolor, aunque el dolor era considerable. No de alivio, aunque el alivio era real. Lloraba de algo que no tiene nombre exacto, que mezcla gratitud y vergüenza y amor y terror y el impacto de haber comprendido en carne propia que la vida es un préstamo y que hay alguien que había decidido prolongar el mío. Los paramédicos llegaron en 7 minutos. Me inmovilizaron, evaluaron, transportaron. Los diagnósticos que me dieron en el hospital fueron fractura de muñeca derecha, 2 costillas fisuradas, contusión cerebral moderada, múltiples hematomas. El médico de urgencias me dijo que dada la altura de la caída y la manera en que me habían encontrado, los resultados eran, en sus palabras exactas, sorprendentemente favorables, que la ausencia de lesión en columna vertebral era algo que no esperaban encontrar con ese tipo de impacto. Sorprendentemente favorables. Pasé los siguientes días en el hospital rumiando esa frase. No había nada sorprendente para mí, había algo completamente deliberado, algo que tenía nombre y que yo sabía el nombre, aunque llevara 6 años fingiendo que no lo sabía. En el tercer día llamé a mi mamá. Cuando escuché su voz al otro lado de la línea, no pude hablar durante casi 1 minuto entero. Solo lloré, y ella lloró también, sin saber todavía por qué. Luego le conté todo, desde la caída hasta el último segundo antes de despertar en el hospital. Escuché su respiración cambiar al otro lado de la línea. Escuché el silencio de alguien que está recibiendo algo que confirma lo que ya sospechaba, pero que supera toda expectativa. Cuando terminé, ella dijo: «Amigo, ayer el Espíritu Santo me despertó de una siesta a las 2 de la tarde y me puso una carga en el corazón por ti. Una urgencia que no supe explicarme. Oré durante 1 hora completa, sin saber exactamente por qué. Solo sabiendo que tú necesitabas intercesión urgente, calculé la diferencia horaria. Las 2 de la tarde en Guatemala correspondían exactamente a la hora del accidente en Atlanta. No hay palabras. Solo hay silencio frente a eso. El tipo de silencio que no es vacío, sino que está lleno de algo demasiado grande para reducirse al lenguaje. Salí del hospital 12 días después de la caída. El brazo en yeso por 6 semanas. Las costillas con tiempo de recuperación propio. La cabeza llena de preguntas que ya no me alejaban de Dios, sino que me acercaban a Él desde un ángulo completamente diferente al que yo había conocido de niño. Las preguntas que yo tenía ahora no eran ¿por qué murió mi hermano?, aunque esa seguía siendo una pregunta presente, sino ¿para qué regresé yo? ¿Qué es lo que aún tengo que hacer que Él dijo que no estaba terminado? ¿Cómo vive alguien después de haber visto lo que yo vi? Y esas preguntas, en lugar de paralizarme, me ponían en movimiento. El primer domingo que pude caminar con normalidad,
Salí a buscar una iglesia no con plan. Salí a caminar por el barrio hasta que encontré una con las luces encendidas un domingo por la mañana. Era una pequeña congregación hispana que se reunía en un local que durante la semana era una lavandería. 40 personas, sillas de plástico apiladas, un teclado electrónico que necesitaba afinación y un predicador joven que sudaba literalmente la camiseta con la intensidad de lo que estaba compartiendo. Me senté en la última fila, cerca de la puerta, con la disposición de alguien que necesita saber que tiene una salida disponible. Intent, seer, invisible. No lo logré, no porque alguien me señalara, sino porque la señora que estaba sentada a mi lado, una mujer mayo-ere, con el cabello recogido y una Biblia subrayada en la falda, en un momento específico del culto sin mirarme, sin haber intercambiado ninguna palabra conmigo. Me puso la mano en el hombro y dijo muy quedito: bienvenido de regreso, hijo. Él te estaba esperando. No sé cómo supo lo que yo había vivido. No sé si era discernimiento espiritual, intuición femenina desarrollada por décadas de fe, o simplemente que yo llevaba escrito en el rostro todo lo que había pasado. Lo que sí sé es que esas 6 palabras me rompieron de la manera más sanadora posible. Lloré durante todo el culto sin hacer ruido, con la cabeza inclinada y el brazo enyesado apoyado en la rodilla, mientras sentía que algo que había estado cerrado con llave durante 6 años se abría de par en par, y que lo que salía de ahí no era solo dolor reprimido, sino también algo que yo había olvidado que cargaban esperanza. En las semanas y meses que siguieron en Passé Reconstrued no de manera perfecta, la fe real, la que vale, no viene en línea recta. Hay días de claridad total en que uno siente la presencia de Dios en cada cosa y entiende todo. Y hay días en que la duda regresa, más pequeña que antes, más manejable por presente. Hay momentos en que recuerdo lo que vi en ese lugar y me entra un temblor que no es de frío. Hay momentos en que pienso en mi hermano Jesús y sigo sin entender completamente el porqué. Y esa pregunta ya no me destruye, pero tampoco ha desaparecido. La diferencia es que ahora la pregunta no me separa de Dios. Mila va, él, como alguien que no entiende algo, le lleva la pregunta a alguien en quien confía, en lugar de interpretar la incomprensión como prueba de que ese alguien no existe o no merece confianza. Aprendí algo que tardé 25 años en entender. No entender no es lo mismo que no existir. El silencio de Dios no es su ausencia. A veces es el espacio que deja para que uno llegue solo a una verdad que si te la entregaran, procesara, no transformaría nada en ti. Yo necesitaba llegar al fondo absoluto para poder subir de verdad, no porque Dios lo diseñara como castigo, sino porque la dignidad de ser libre, la misma libertad que me permitió darle la espalda. También requería que el regreso fuera genuino, voluntario, desde el reconocimiento de lo que había visto y de lo que yo era y de lo que necesitaba. El versículo que encontré en esas semanas de reconstrucción, que de niño había memorizado como un ejercicio escolar sin comprender su profundidad real, fue Jeremías 2, las 9 y 11. Lo leí en el hospital. Lo leí en la iglesia de la lavandería. Lo leí en el apartamento a las 3 de la madrugada cuando los recuerdos de ese lugar eran demasiado vívidos para intentar dormir. Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza en planes, no accidentes. No improvisaciones en planes. El Dios que me llamó por mi nombre, en el único lugar donde se supone que ya no hay nombres, tenía y tiene un plan. Para mí, para esta vida que yo pensé en muchos momentos, que no valía la pena seguir viviendo. Hay algo que aún no he terminado de hacer. No sé exactamente qué es, pero cada día que pasa lo voy descubriendo un poco más. Empecé a hablar, primero con mis compañeros de trabajo durante los almuerzos, cuando alguien preguntaba cómo me había ido en el hospital y yo respondía con más verdad de la que esperaban, luego con personas de la congregación. Luego, como hoy, de esta manera, con quien quiera escuchar, no hablo como alguien que tiene todas las respuestas, hablo como alguien que tiene un testimonio, que estuvo en el lugar donde no se debería estar, que vio lo que no se debería ver y que regresó con la certeza más sólida que cualquier ser humano puede tener en que esto es real. Que la vida eterna es real, que las decisiones que tomamos aquí tienen peso real, y que la misericordia de Dios es también real, más real que cualquier otra cosa que yo haya experimentado. Si llegaste hasta aquí, quiero hablarte directamente, no al espectador genérico a ti, al que está viendo esto en este momento específico, en este día, en este punto de su vida.
Tal vez tú también te alejaste. Tal vez hubo un momento, una pérdida, una traición, una decepción, un silencio de Dios que llegó cuando más lo necesitabas y que fue tan doloroso como cualquier respuesta que hubieras podido recibir. Tal vez decidiste que era más fácil no creer que seguir creyendo y seguir doliendo. Te entiendo, yo viví exactamente eso. 6 años viví exactamente eso. Y lo que quiero decirte, desde la perspectiva de alguien que fue hasta el fondo y regresó, es esto. El alejamiento no cancela el amor de Dios. No lo disminuye. No lo pone en pausa. Mientras tú te ibas, Él seguía. Mientras tú cerrabas puertas, Él seguía en el umbral. No porque no respetara tu libertad, sino porque el amor que trasciende comprensión no puede cancelarse con una decisión unilateral, no importa cuánto tiempo lleve ni cuán firmemente se tome. Lo que yo interpreté como Dios ignorándome durante los 6 años en que Jesús había muerto, era yo ignorándolo a Él, y Él esperó. Con una paciencia que no tiene equivalente humano, esperó. Hasta que llegué al único lugar donde ya no podía fingir, donde ya no podía distraerme, donde ya no podía protegerme con ninguna armadura intelectual ni emocional. Y ahí, cuando lo único que me quedaba era mi nombre y el recuerdo de haberlo amado de niño, respondió: eso es la gracia. No un concepto teológico abstracto. Eso, exactamente eso, han ser llamado por tu nombre en el lugar donde ya no debería haber nombres. Ser recibido sin merecer la recepción. Ser dado de regreso a una vida que uno mismo había descartado como sin sentido. No esperes llegar al infierno para pronunciar ese nombre. No esperes el momento límite, el accidente, la enfermedad, la pérdida que te deja sin opciones. El nombre se puede pronunciar hoy, en este cuarto, en este momento, con todo lo que cargues, con toda la rabia que tengas, con todas las preguntas sin respuesta que acumulas desde hace años. Él no tiene miedo de tu rabia, no tiene miedo de tus preguntas. Yo le grité desde el lugar más oscuro que existe, y respondió: habla con él hoy, no mañana, hoy tengo 25 años. Sigo trabajando en construcción en Atlanta. Sigo instalando techos, usando pistolas de clavos cargando láminas bajo el sol de Georgia. Sigo siendo el mismo Ricardo que llegó de Guatemala con una mochila y un número de teléfono en un papel, pero no soy el mismo por dentro. Cada vez que subo a un techo, hay un momento, solo un segundo, en que me detengo antes de empezar a trabajar. Miro el horizonte, cualquier horizonte, el skyline de Atlanta, o las casas del barrio, o el cielo que está encapotado, o que está despejado. Con toda la intensidad de alguien que sabe lo que significa no poder hacerlo. Agradezco el aire que llena mis pulmones porque hubo un momento en que no tenía pulmones y supe lo que significa estar privado de eso para siempre. Agradezco el dolor de mis músculos al final de una jornada larga porque el dolor significa que estoy dentro de este cuerpo y que sigo teniendo tiempo. Agradezco las llamadas de mi mamá los domingos, su voz con esa mezcla particular de ternura y firmeza que tiene la voz de una madre que ha orado por ti durante décadas. Agradezco las oraciones que cruzan fronteras y zonas horarias con más velocidad y precisión que cualquier tecnología humana. A mi hermano Jesús le hablo a veces, no sé si él escucha y no quiero especular sobre eso, pero le hablo de todas formas. Le digo que lo extraño. Le digo que finalmente entendí por qué él creía de la manera en que creía. Le digo que yo llegué al lugar donde se demuestra que uno estaba equivocado y que estar equivocado en eso fue lo mejor que me pasó, porque esa equivocación, ese descubrimiento de estar equivocado, me devolvió a algo que yo pensaba que había perdido para siempre. Y le digo que cuando llegue el momento, que no sea pronto, porque tengo cosas que hacer aquí, quiero encontrarlo del otro lado, del lado correcto, el que tiene luz, el que tiene una voz que te llama por tu nombre, el que tiene amor sin condición, el que tiene un futuro donde el tiempo no termina y el dolor no existe. Si este testimonio tocó algo en ti, no lo ignores. No lo archives en la carpeta de videos interesantes para nunca volver a pensar en ello. Deja que haga lo que tiene que hacer. Si hay algo en tu vida que necesita ser dicho, una conversación pendiente con Dios que llevas años postergando, un regreso que has estado considerando pero que el orgullo o el miedo o la costumbre han impedido, hoy es un buen día para empezar. No tienes que tener todo resuelto. No tienes que llegar limpio, ni perfecto, ni con el discurso preparado. Yo llegué desde el infierno con 2 palabras. Fue suficiente para que él respondiera. Comenta desde qué país estás viendo este testimonio. Escribe en los comentarios lo que llevas en el corazón hoy.
No, estés solo. Hay personas en esta comunidad que también están en su propio proceso, que también han tenido sus noches oscuras y sus preguntas sin respuesta. Y tu comentario puede ser exactamente lo que alguien necesita leer para saber que no estás solo tampoco. Si conoces a alguien que se ha alejado, que está pasando por un momento oscuro, que perdió la fe por una pérdida o una decepción o un silencio que no soportó, comparte este video. No como predicación, no como argumento. Como LowQ es el testimonio de alguien que estuvo en el lugar equivocado, que fue rescatado sin merecerlo y que regresó con la certeza más sólida que existe de que hay algo más, de que este no es todo lo que hay, de que las decisiones que tomamos aquí tienen un peso real y que la misericordia de Dios es más grande que todas esas decisiones juntas. Que Dios te encuentre hoy, que te sostenga en lo que estás atravesando y que nunca te falte la certeza de que hay alguien que conoce tu nombre. Incluso en los momentos en que parece que todo está completamente perdido. Que Dios habló y reveló en este video, amados, es algo que realmente la iglesia debe de ver, escuchar y compartir. Porque Dios habla y no lo hace en vano. Dios habla y lo hace de una manera contundente, muy fuerte, pueblo de Dios. Así que gracias por llegar hasta aquí. Si usted vio este video hasta aquí, compártalo. Si usted vio este video, de esta parte, comente, por favor. Si usted ve nuestros videos y aún no se ha suscrito, suscríbase, porque ya es tiempo. Algo grande está por suceder a la humanidad. Bendiciones.